A ver, resulta casi imposible visualizar esta escena sin sentir una profunda disonancia cognitiva. Totalmente. Pensemos en esto por un segundo. Un embajador internacional frente a la Organización Internacional del Trabajo. Un hombre de traje, impecable, que ha redactado leyes modernas, que se ha sentado a negociar en cumbres globales y se ha codeado con presidentes europeos. Ajá, una imagen de diplomacia pura. Exacto. Pero ahora, sumemos a ese mismo diplomático un detalle biográfico un tanto, digamos, peculiar. Y tan peculiar. O sea, este mismo hombre curó su propia ceguera peleando contra una diosa sirena en el fondo de una laguna. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, trata ataques de pánico en grandes ciudades usando un palo de lluvia. Es que es un contraste que rompe cualquier esquema tradicional que podamos tener. Y bueno, ese es precisamente el eje de nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Vamos a desarmar un texto antropológico que es fascinante. Se titula Aguarapire, ave espíritu en piel de zorro, escrito por el antropólogo Diego Viegas. Un libro increíble. Sí, porque documenta la vida de Basilio Soria, que es conocido por su nombre espiritual, Aguarapire Seacandiru. Estamos hablando de un yapaé, o sea, un líder y sanador supremo del pueblo tupí-guaraní en el norte de Argentina. Y la misión de este análisis de hoy es tratar de entender cómo funcionan los engranajes de una mente que fue moldeada en aislamiento total en la selva, bajo una disciplina chamánica que suena brutal, y que luego logra no solo decodificar la burocracia de las grandes ciudades, sino utilizarla a su favor. Claro, hackear el sistema desde adentro. Exacto. Queremos extraer esa sabiduría específica que conecta la naturaleza, la política y las enfermedades de la modernidad. Pero asumo que para lograrlo hay que dejar nuestras herramientas lógicas occidentales en la puerta, ¿verdad? Absolutamente. El texto de Viegas nos exige adoptar una mirada antropológica muy estricta. O sea, para quienes escuchan, es vital entender que no estamos leyendo realismo mágico ni una novela de fantasía. Claro, no es ficción. Para nada. Para la cosmovisión tupí-guaraní, el límite biológico y el límite espiritual no existen como categorías separadas. Cuando leemos que interactúan con un espíritu del monte, bajo su lógica operativa, eso es un evento empírico. Tiene causas y consecuencias físicas reales. Digamos que todo es energía en constante fricción. Y fíjate que esa fricción entre energías es evidente desde la historia de sus ancestros, que me parece fundamental para entender de dónde hereda Aguarapire esta capacidad de adaptación tan extrema. Sí, el linaje lo es todo aquí. Hay un episodio durante la Guerra del Chaco, esto es en la década de 1930, que parece sacado de una película de escape táctico. El abuelo de Aguarapire, el cacique Tiaró Tropara, y su comunidad caen prisioneros. Una situación límite. Límite total. Saben que los van a ejecutar al amanecer. Sin embargo, no organizan un motín violento, no intentan forcejear, recurren a su tecnología principal. Deciden comer tabaco toda la noche. Y me detengo aquí porque el texto es muy enfático en esto. No lo fuman, lo comen. Ese es un concepto central en su medicina. La hoja de tabaco cruda se mastica y el humo denso se traga, se absorbe profundamente hacia adentro. ¡Wow! Sí, y al hacer esto, durante toda la noche, el relato indígena afirma que canalizaron una energía protectora masiva que logró inducir un sueño profundo en los guardias armados. Y así, bueno, les permitió robar caballos y escapar cruzando el río Pilcomayo. Pero, a ver, analizando esto desde fuera, uno se pregunta por la mecánica real detrás del evento. ¿Ellos consideran que el tabaco proyecta un campo anestésico literal en el aire? ¿O es una alteración psicológica en los propios guaraníes, un estado de hipervigilancia inducido por la nicotina que les permite moverse con un sigilo absoluto, mientras los guardias simplemente colapsan por cansancio biológico? Es una excelente pregunta. El antropólogo lo plantea como una convergencia de ambas cosas. Desde la bioquímica consumen cantidades masivas de nicotina y alcaloides que los ponen en un estado de trance y alerta suprema. Claro, el cuerpo al límite. Exacto. Pero desde su interpretación fenomenológica, el tabaco es una entidad viva que emana poder. Ellos creen firmemente que están proyectando esa densidad energética para apagar la voluntad del enemigo.
Y esa misma tecnología de lectura de voluntades es la que usan poco después del escape. Ah, sí, cuando se instalan en el Cerro Aguaragüe. Exactamente. Ahí se topan con la expansión industrial blanca, específicamente con una empresa maderera. Y ese encuentro de verdad es brillante porque ilustra cómo aplican el método científico, pero dentro de su propio marco de referencia. O sea, los forasteros criollos, que estaban aterrorizados porque creían que los indígenas eran caníbales, deciden dejar un regalo en la orilla de una laguna para pacificar las cosas. El famoso pan francés. Sí, 2 bolsas de pan francés. Para una comunidad que vive de recolectar mandioca y cazar en el monte, el pan horneado es un objeto completamente anómalo. Yo lo pensaba como un extraterrestre táctil para ellos. Totalmente. Y la reacción no es mística, no se ponen a rezarle al pan. Es de un pragmatismo clínico. Ante lo desconocido, la primera hipótesis es clara. Esto es un arma biológica. Es veneno. Exacto. Así que inician un proceso de ensayo y error muy metódico. El líder pide voluntarios para probar el material extraño. Un grupo mastica el pan al amanecer. Imagínate la tensión. Toda la comunidad esperando, observando si hay síntomas de colapso, si alguien cae muerto. Sí, pasan las horas, el sol llega al cenit y nadie mueve. Y la conclusión lógica a la que llegan es fantástica. Catalogan al pan francés como una mandioca diferente. ¡Qué buena definición! Mandioca. Diferente. Y una vez superado ese miedo al envenenamiento, el abuelo accede a negociar con el gerente del aserradero, usando de nuevo su pipa para leer la intención del hombre. Aquí entra un concepto fascinante que es la luz negra. Para ellos, todo ser humano emite energía que fluctúa entre luz pura y luz negra, que sería la toxicidad, la envidia o el daño latente. Ajá. El abuelo detecta que el gerente no es malvado en sí mismo, pero trae consigo esa voracidad destructiva de la industria. Entonces decide amansarlo telepáticamente. ¿Y eso cómo se ve en la práctica? Bueno, utiliza su imponente presencia física, su dominio total del entorno y sus rituales de humo para someter psicológicamente la voluntad del gerente. Y el resultado es que terminan firmando un acuerdo laboral, donde proveen mano de obra, pero exigen que se delimiten territorios exclusivos para que su comunidad pueda sembrar maíz y tabaco tranquilos. O sea, logran un contrato de tierra sin disparar una sola flecha. Puramente a través de la intimidación psicológica ritual. Es brillante. Lo es. Pero el abuelo entendía algo vital. Sabía que este tipo de negociaciones, digamos artesanales, no iban a durar para siempre. El mundo exterior avanzaba demasiado rápido. La próxima generación iba a necesitar enfrentarse a instituciones muchísimo más complejas. Claro, el Estado. Exacto. Necesitaban un líder forjado en hierro, con un nivel de comprensión espiritual muy, pero muy superior. Y todo ese contexto es la antesala perfecta para la aparición de Aguarapire y las circunstancias tan extremas de su nacimiento. Circunstancias que, desde la primera línea del libro, desafían toda la razón occidental. A ver, cuando la madre de Aguarapire lleva 6 meses de embarazo, el abuelo predice que un rayo la va a golpear. Una predicción muy específica. Muy específica. Y efectivamente, durante una tormenta, un rayo la alcanza y la deja inconsciente por 3 días. ¡Qué locura! ¿Sí? Y aquí es donde surge un escepticismo natural para los que leemos esto hoy. Desde una perspectiva occidental, esto suena al clásico mito del héroe construido a posteriori, ¿no? Una narrativa diseñada años después para justificar por qué este individuo en particular tiene tanto poder. Claro, la justificación del mito. Exacto. Entonces te pregunto, ¿el texto aborda esto como un hecho literal o como una metáfora biográfica para validar su linaje? Diego Viegas lo documenta desde la perspectiva de que, para la comunidad, es un hecho literal e incontrovertible. En la antropología del chamanismo, ya sea siberiano, amazónico o andino, sobrevivir a un impacto eléctrico de la naturaleza es el rito de iniciación cósmico por excelencia. O sea, no es una coincidencia. Para nada. No es un accidente médico. Es la naturaleza interviniendo directamente para cargar o reconfigurar el sistema nervioso del feto. Esa elección de la naturaleza justifica todo lo que viene después, que es un nivel de crueldad pedagógica casi incomprensible para nosotros. Porque, a ver, al mes de nacer, Aguarapire es arrancado literalmente de los brazos de sus padres.
Los abuelos se lo llevan a las profundidades del bosque impenetrable y lo crían en un aislamiento sociológico absoluto hasta los 14 años. 14 años sin ver a la sociedad. Exacto. Es una inmersión donde el bosque es el aula, pero la disciplina es despiadada. Le enseñaban botánica, pero no categorizando hojitas en un libro escolar. Aprendía la vibración y los cantos secretos de árboles como el mistol o el lambay en plena madrugada. Es que esa es la base de la epistemología guaraní. El conocimiento no es un archivo de datos que se memoriza para un examen. Es un evento somático, se tiene que sentir en el cuerpo. Claro. Tomemos el ejemplo del fuego que describe el libro. Le enseñaron a hacer fuego frotando piedras y algodón silvestre. Si la fricción no era absolutamente perfecta, el abuelo desarmaba todo y lo hacía empezar de cero. Uf. Le exigieron 3 años de práctica diaria hasta que pudo encender la llama con un solo soplido sostenido, porque para ellos encender el fuego es invocar a la deidad solar. Requiere una perfección rítmica y respiratoria impecable. Y el entrenamiento respiratorio más denso volvía a ser el tema del tabaco, ¿verdad? Sí, siempre el tabaco. Desde los 5 años lo obligaban a tragar humo de hojas crudas. El objetivo, según decían, era formar una cascarilla espiritual alrededor de su cerebro. Si analizamos el efecto de ingerir nicotina cruda desde la infancia, estamos hablando de alterar profundamente la química cerebral. Sin duda. Esa cascarilla que ellos ven como un escudo místico contra entidades malignas, neurológicamente hablando, podría ser una alteración en la forma en que el cerebro de este niño procesaba los estímulos del dolor y el miedo. Es una correlación fascinante. Modifican su fisiología para prepararlo para un entorno donde sentir miedo es letal. Porque vivir en el monte bajo esta visión no es estar en un paraíso ecológico cantando con los pajaritos. Es caminar por un campo de minas espiritual constante. Sí, todo tiene dueño. Exacto. Las enfermedades o los infortunios no son azarosos. Son reclamos territoriales o de respeto por parte de entidades no humanas. Y esto queda clarísimo con las pruebas que Aguarapira enfrenta en su juventud, las cuales casi terminan matándolo. Hablemos de esas pruebas, porque a los 13 años, por ejemplo, se obsesiona con cazar pájaros usando una honda. Y bueno, caza de mazados. Rompe un equilibrio. Un error grave en su mundo. Entonces, se le aparece el dueño o protector espiritual de las aves, un ser que describe sin cabeza para reclamar su alma por el desequilibrio ecológico que causó. Aguarapire cae en un coma profundo. Médicamente, un coma. Médicamente un coma, sí. Y el relato cuenta que el abuelo toma un cuchillo físico, un arma real, y empieza a lanzar cortes al aire, cantando y peleando contra esta entidad invisible durante horas para salvar a su nieto. Y la lógica operativa aquí es que el coma no es una falla neurológica interna, es un secuestro del alma. ¡Qué fuerte! El alma de Aguarapire ha sido extraída del cuerpo. Entonces el cuchillo físico del abuelo no pretende apuñalar aire vacío. Ellos consideran que el metal cortante, sumado a la vibración del canto chamánico, interrumpe físicamente el campo energético del espíritu agresor y lo obliga a soltar el alma del niño. ¡Wow! Y el nivel de amenaza no disminuye conforme crece. A los 16 años se cruza con Boi Buju, una diosa dual de las aguas con forma de sirena. Ella le exige ser el padre espiritual de un ser que habita en la laguna. Una prueba de lealtad, claro. Y cuando Aguarapure se niega porque él prioriza su deber de proteger a su tribu en la tierra, la represalia es instantánea. Sufre una ceguera total y el cuerpo se le cubre de sanguijuelas. Un tío suyo pasa un año entero rezando sobre él para deshacer esa atadura energética. O sea, la enfermedad es concebida literalmente como un castigo activo por desobediencia espiritual. Lo interesante de todo esto es cómo esta cosmovisión también absorbe y explica las catástrofes provocadas por el hombre blanco. Ah, sí, el incidente de las abejas. Ese mismo. A los 34 años, Aguarapire es atacado por una nube de abejas asesinas. Y ojo, no estamos hablando de abejas nativas, sino de una cepa africana que científicos occidentales habían introducido en Brasil para combatir una plaga y que, bueno, se salió totalmente de control. El choque es hasta culático si lo piensas. La arrogancia de la ciencia occidental de manipular especies crea una plaga biológica incontrolable. Y este chamán, criado en aislamiento, es quien recibe el impacto de lleno. Él relata que su rostro quedó deformado por las picaduras, inflamado al extremo como topojillo. Sí, esa fue su descripción. ¿Y cómo se cura? Sobrevive aislándose 40 días en una habitación y usando la misma sustancia de sus atacantes. Se cura con miel.
Es un principio casi homeopático. Esa resiliencia tan asombrosa demostró a sus mayores que ya estaba preparado. Si podía sobrevivir a las deidades arcaicas del agua y a los desastres biológicos de la ciencia occidental, estaba listo para la tarea final. ¿Su destino real? La verdadera razón por la que lo habían forjado en primer lugar. Tenía que adentrarse en la estructura más tóxica imaginable, el Estado moderno y la política institucional. El contraste es tan violento que cuesta procesarlo. A los 14 años, lo seca en el monte. Primero, debe pasar por un ritual de anclaje a su propia comunidad, donde le presentan a 10 doncellas en una maloca. Ajá, una iniciación. Y lejos de una mirada puritana occidental, la tribu ve este acto como una transferencia masiva de energía vital hacia su nuevo líder. Lo están alimentando energéticamente porque lo envían directo a la trituradora, o sea, a la escuela primaria occidental. Donde el abuelo le da una orden directa y muy clara. Ve y aprende a hablar con el papel blanco. El papel blanco. Esa metáfora es de una precisión antropológica enorme. Ellos entienden que el poder del hombre blanco no reside en la fuerza física, sino en los contratos, en las leyes, en la burocracia documentada. Claro. El papel blanco es la magia que les roba las tierras. Y la escuela era el primer filtro de esa magia, un filtro diseñado, lamentablemente, para borrar su identidad. Una experiencia educativa brutalizada por el racismo sistémico. A ver, en clase de matemáticas, la maestra le preguntaba a este joven líder cuánto era 3 más 1. Aguarapire conocía perfectamente la lógica aritmética y respondía irundi. ¿Qué significa 4? Exacto. La respuesta conceptual era intachable, es 4. Pero como el vehículo lingüístico era el guaraní, el premio por responder bien era un golpe con un puntero de madera en la espalda. La educación usada como un sistema de corrección punitiva. Y frente a esa hostilidad constante, lo que asombra es su extrema flexibilidad cognitiva. Sí, totalmente. La existencia del lenguaje escrito termina ganando ferias de ciencias a nivel provincial. Es increíble. Estudia enfermería formal, asimila toda la anatomía occidental, ingresa al Ministerio de Desarrollo Social y funda un instituto de pueblos indígenas. Esa escalada es exponencial. Se convierte en el primer diputado provincial de origen originario. Nada menos. Y luego escala a nivel diplomático internacional. Embajador ante la Organización Internacional del Trabajo, llega a la Cumbre de la Tierra, la famosa ECO 92, en Río de Janeiro, para debatir normativas ecológicas globales con presidentes. Y es en esta etapa internacional donde vemos la integración de sus dos mundos de forma operativa. El texto relata cómo, durante una misión en Panamá, Aguarapire detecta una red de narcotráfico operando mediante avionetas que lanzaban cargamentos cerca de una zona militar. Un escenario muy peligroso. Demasiado. Y en lugar de seguir los protocolos lentos de la burocracia, de hacer una denuncia por escrito, se presenta cara a cara ante los militares involucrados. ¿Y qué hace? Utiliza su reputación ancestral como arma táctica. No les muestra un documento legal ni una orden de allanamiento. No. Les insinúa que, gracias a su capacidad de visión nocturna y a su telepatía chamánica, lo sabe absolutamente todo y puede exponerlos. Ejerce presión psicológica basándose en el propio miedo de los soldados a lo esotérico. Es guerra psicológica de alto nivel. Y logra desmantelar la operación local. Impresionante. Viegas también documenta los encuentros de Aguarapire con figuras gigantescas del siglo XX. Desde sus primeros años, donde afirma haber tenido una conexión espiritual a distancia con el general Perón, que lo impulsó a militar, hasta diálogos con Fidel Castro o mandatarios europeos en Naciones Unidas. Claro. Y evidentemente, al analizar esto, la intención nuestra no es evaluar las políticas de Estado de dichas figuras, ni validar ideologías. Por supuesto que no. El punto es observar el radio de acción de este hombre. Se movía en los corredores del poder global, con la misma naturalidad con la que rastreaba huellas en el monte impenetrable. Pero eventualmente, la máquina burocrática del papel blanco muestra sus límites. Tras décadas de desgaste, de ver la corrupción institucional y las luchas de egos interminables, Aguarapire comprende que las leyes no sanan el sufrimiento de fondo. No llegan a la raíz. Exacto. Recibe un mensaje onírico, una orden espiritual de sus ancestros indicándole que el ciclo político había concluido. Su destino final no estaba en los estrados, sino en sumergirse en lo que él llama los bosques de cemento, las grandes urbes de Argentina. Lo que nos lleva a la última fase de su método.
y quizás la más relevante para quienes escuchan hoy. Cuando abre sus consultorios en ciudades modernas, trae consigo una taxonomía de la enfermedad completamente diferente a la de la psiquiatría urbana. Ajá. Para la medicina tupí-guaraní, la falla biológica es siempre el último eslabón de una cadena que comienza en el espíritu. Aguarapire cataloga las dolencias en 4 niveles. A ver, están las naturales, que son de nacimiento. Las imprevistas, que ocurren cuando un virus ataca porque las defensas espirituales están bajas. Sí, Las tercerizadas, que nosotros llamaríamos males psicosomáticos inducidos por la envidia extrema o la hechicería. Y finalmente, la categoría que me resulta más disruptiva, las enfermedades karmáticas o transgeneracionales. ese concepto es una bomba analítica. Él sostiene que el trauma y la toxicidad de las acciones se adhieren al ADN emocional y se heredan hasta por 4 generaciones. ¿4 generaciones? Menciona pacientes europeos contemporáneos que llegan a su consultorio ahogados en ataques de pánico que ninguna medicación alivia. Y el diagnóstico de Aguarapire es que esos individuos están cargando y somatizando la culpa y el terror de las atrocidades cometidas por sus abuelos durante las guerras mundiales. Es que si cruzamos eso con los estudios recientes sobre epigenética, donde se demuestra que los traumas extremos alteran la expresión genética de los descendientes, vemos que la intuición chamánica y la ciencia de vanguardia están describiendo el mismo fenómeno, solo que con diferente vocabulario. Totalmente. Y el instrumental que usa para diagnosticar en la ciudad es igual de fascinante. No hay estetoscopios de acero ni máquinas con cables. Usa cantos tonales que buscan evocar la inocencia del paciente para desarmar las defensas del ego. Y su herramienta principal, el palo de lluvia. Es vital entender cómo funciona esto en su consulta. No lo agita para crear un ambiente místico de spa o para relajar al paciente. Él lo describe rigurosamente como su tomografía computada. O sea, yo lo pensaba como el funcionamiento del sonar de un submarino. Explícate. Un submarino emite ondas de sonido. Si las ondas rebotan rápido contra algo sólido, el radar te dibuja una montaña submarina o un obstáculo. Aguarapire usa la acústica exactamente de la misma forma. Al deslizar el palo de lluvia de madera, repleto de semillas, cerca del campo electromagnético del paciente, él afirma que la resonancia y la densidad del sonido cambian sutilmente cuando pasa por encima de un órgano bloqueado o enfermo. Exacto. Está mapeando la densidad del aire. Y el tratamiento para padecimientos modernos sigue esa misma lógica, de choque. Por ejemplo, frente a la epidemia urbana del tabaquismo. Ah, esto me voló la cabeza. No receta parches de nicotina ni pastillas para la ansiedad. Utiliza la propia planta en su estado bruto. Prepara cigarros rústicos y densos de tabaco natural, mezclado con aloe vera, y somete al paciente a una sesión ininterrumpida de fumar junto con él mientras canta y dirige el humo. Es una técnica de saturación absoluta. Obliga al sistema del paciente a enfrentarse a la sustancia viva hasta que el cuerpo simplemente colapsa de purga. Sí, termina rechazando violentamente los miles de aditivos químicos del cigarrillo industrial que estaban enquistados en los pulmones. Es un reseteo biológico a la fuerza que erradica la adicción desde la raíz física y emocional. Porque detrás de esa adicción, Aguarapire identifica el verdadero mal del hombre moderno. El vacío de la metrópolis. Exacto. Según su análisis sociológico, y esto es clave, nadie se vuelve adicto a una sustancia química por la química en sí. Se vuelven adictos porque buscan desesperadamente una cobija emocional. Identifica un aislamiento profundo en las ciudades, familias fragmentadas, alimentos sintéticos que él llama despectivamente combo 1 y combo 2. Comida chatarra. Claro, y una pérdida total del contacto físico con la tierra. Ese es el diagnóstico central. Fíjate que lo que nuestros sistemas de salud tratan como variables clínicas desconectadas un poco de ansiedad por aquí, un problema de colon por allá, algo de insomnio en las noches. Como si fueran piezas rotas de un coche. Exacto, pero la cosmovisión indígena lo detecta como el resultado obvio de un entorno tóxico que ha cortado nuestros vínculos de pertenencia con el mundo natural. Esa fractura es la verdadera epidemia. Llegando a la síntesis de todo este análisis, creo que el valor fundamental del registro antropológico sobre Aguarapire
es que destruye por completo esa idea romántica e inútil del chamán como una pieza de museo intocable. Totalmente. Nos muestra que las tecnologías arcaicas, ya sea leer la intención detrás de un regalo, modificar la acústica para mapear un cuerpo o usar hierbas para hackear el sistema nervioso, son herramientas altamente adaptables. Sobreviven y dialogan directamente con los congresos internacionales y con las crisis y ansiedad de las ciudades hiperconectadas. Y eso nos obliga a mirar hacia adentro. A cuestionarnos. Sí, resulta ineludible preguntarse cuántas de nuestras dolencias crónicas y tensiones diarias, esas que consideramos simplemente gajes de la vida moderna, son en realidad síntomas de vivir encapsulados en plástico y hormigón, totalmente ciegos a los ciclos naturales de nuestro entorno. Hemos diseñado ciudades que nos mantienen seguros de los peligros del monte, del hambre inmediata, de los depredadores, Pero que quizás nos están enfermando el espíritu. lo cual nos deja con una reflexión final bastante perturbadora si uno se pone a pensar. Si aceptamos la premisa de Aguarapire sobre la herencia epigenética y karmática de las enfermedades, esta idea de que las acciones resonarán en la biología de las próximas 4 generaciones, Tenemos que observar nuestro presente con urgencia. exactamente. En una época donde pasamos la mayor parte del día absorbiendo hostilidad a través de pantallas, inyectando estrés crónico en nuestro torrente sanguíneo, aislados en cajas de cristal y habiendo olvidado por completo la capacidad de interpretar un simple cambio en el viento. Sí, desconectados. Cabe preguntarse qué tipo de mutaciones emocionales estamos grabando ahora mismo en nuestro ADN, y qué nivel de vacío e inestabilidad espiritual estamos heredando silenciosamente a nuestros bisnietos, obligándolos a pagar por un papel blanco que nosotros mismos decidimos adorar. Ese es el verdadero expediente médico que aún nos falta abrir.